Bendiciones, bendiciones. Mi nombre es Uciel Redondo y hoy les hablo a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. En esta ocasión traigo 5 evidencias de un cristiano no transformado. 5 evidencias de un cristiano no transformado. Y podría surgir una pregunta, ¿verdad? En estos momentos, ¿cómo que hay cristianos que aún no han sido transformados? Permítame decirle que sí existen, que sí hay cristianos que aún no han nacido de nuevo, que aún no han sido transformados. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 evidencias, ¿verdad? ¿Cómo podemos identificar a estos cristianos que aún no han nacido de nuevo y que aún no han sido transformados? La primera evidencia que miramos, ¿verdad?, en un cristiano que aún no ha nacido de nuevo y que no ha sido transformado, es que no vive ninguna disciplina cristiana, ¿verdad? Él vive a su manera, y no se somete a ninguna disciplina, ¿verdad? Entonces él quiere servir a la iglesia, quiere servir en el mundo. Lo mismo es cantar en la iglesia como fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces no podemos servir a dos señores, dice la palabra de Dios, ¿verdad? O es Dios o es el mundo, ¿verdad? Y este tipo de cristianos, entre comillas, ¿verdad? Están claudicando en dos pensamientos. Quieren servir a Dios, pero también quieren servir al mundo, y no podemos hacer eso porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores. Amén. Entonces, estos cristianos no viven ninguna disciplina cristiana. Dice un proverbio, dice que el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, ¿verdad? Entonces miramos, ¿verdad?, que existen estos cristianos aún. Es triste, ¿verdad? Pero en estos tiempos que estamos viviendo, hay muchísimos cristianos que aún no han sido, que no han sido convertidos, ¿verdad? Que aún no han sido transformados, mucho menos nacido de nuevo. La segunda evidencia, ¿verdad?, de un cristiano que no ha sido uh, transformado aún, ¿verdad?, es que no obedece ninguna autoridad espiritual. No hay sujeción en ellos, ¿verdad? No obedecen a Dios, no obedecen a su palabra, mucho menos una autoridad espiritual, ¿verdad? No hay sujeción. Son cristianos altivos, soberbios, desobedientes, ¿verdad? Entonces, pero existen en la iglesia este tipo de cristianos, y podemos identificarlos de esa manera, ¿verdad? Que no se someten a las autoridades espirituales, y la escritura habla, ¿verdad?, que habla que Dios es un Dios de orden. La tercera la tercera evidencia, ¿verdad?, es que no hay humillación en ellos, no hay quebrantamiento en ellos, ¿verdad? No hay un espíritu noble en ellos, ¿verdad? Una vez más, son soberbios, son altivos, no se les puede dar un consejo, ¿verdad? Porque no les interesa la disciplina, no les interesa la sujeción, no les interesa el sometimiento, ¿verdad? El someterse a Dios, primeramente a la palabra de Dios. Y por lo tanto no se sujetan a nada, por lo tanto no hay quebrantamiento en ellos. La cuarta evidencia, ¿cómo podemos identificar a estos cristianos que aún no han nacido de nuevo, que aún no han sido transformados? Pues no hay arrepentimiento en ellos, ¿verdad? Y como no hay arrepentimiento en ellos, pues no hay transformación en ellos. No hay un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento significa un cambio de dirección, o simplemente tiene que haber un rechazo al pecado, ¿verdad? Y también significa, ¿verdad?, un giro de 180 grados
a tu vida. Eso es arrepentimiento. Y pues no miramos en ellos este arrepentimiento genuino, ¿verdad? Y la quinta evidencia, ¿verdad? No hay transformación en ellos. No miramos cambios. Siguen practicando las mismas cosas, ¿verdad? Lo que antes hacían, lo siguen haciendo. Amén. Y no han cambiado. Su vieja naturaleza los domina, ¿verdad? Y no han tenido un cambio, una transformación. No hay arrepentimiento en ellos. Amén. Dice la palabra del Señor allí en el libro de 2 Corintios 5:12, hablando de que debe haber un cambio en nosotros, ¿verdad? Dice la escritura que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas ya pasaron, lo que practicábamos antes, ¿verdad? Eso ya pasó. Somos nuevas criaturas en Cristo. Jiménez nos dice la palabra del Señor que debe haber un cambio en nosotros, que nuestro testimonio debe ser totalmente diferente. Y la palabra de Dios habla en Juan capítulo 3, ¿verdad? En ese capítulo Jesús tuvo una conversación con Nicodemo, y dice la escritura ahí en Juan capítulo 3 versículo 3, dice que es necesario, ¿verdad? Nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo para mirar el reino de los cielos, ¿verdad? Y en el versículo 5 dice que, una vez más dice que es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Así es que es necesario la transformación, el arrepentimiento, ¿verdad? El nacimiento para poder entrar y para poder ver y para poder entrar en el reino de los cielos. De otra manera, si no hay transformación, no vamos a poder ni ver ni mucho menos entrar en el reino de los cielos. Ahora, otra cosa, ¿se salvan estos cristianos que están en esa condición? Bueno, si el Señor viene, ¿verdad? Estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo. Él en un abrir y cerrar de ojos viene por su iglesia. Pero si los hay en esa condición, ¿verdad? Ellos se van a quedar. Pero tenemos un Dios muy misericordioso. Si ellos se arrepienten, si ellos le piden perdón al Señor antes de que Jesús venga, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, los perdona, nos transforma, ¿verdad? Y sobre todo nos restaura el Señor. El Señor es grande en misericordia. Gloria al Señor. Y claro que sí, si ellos se arrepienten, ¿verdad? Antes de que Jesús venga, ellos también mirarán y también estarán allá con los escogidos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Uziel Arredondo. Te invito a que te inscribas al canal de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Que compartas la palabra, que es muy importante hacerlo. Compárteselo a más hermanos, compárteselo a tus amigos, ¿verdad? Y que miren, escuchen la palabra del Señor. Dios te bendiga.